Hola, buenos días. Hoy vamos a ver la segunda parte de las representaciones mentales. Habíamos llegado hasta las representaciones proposicionales, de las cuales debemos visualizar 5 grandes bloques que a algunos les resultarán sumamente conocidos. Por ejemplo, el primero de esquemas y marcos, que tiene que ver con el nivel más alto, nivel superior, conocidos por ustedes porque, por ejemplo, conocen la teoría de Piaget. En otro nivel, a nivel de frases, está el ACT de Anderson, las redes proposicionales. También en el nivel de frases están las redes conceptuales. En el nivel conceptual, casi en el nivel de la etiqueta verbal, está la teoría de los rasgos semánticos, y del mismo nivel, en el nivel conceptual, está la teoría de las redes semánticas. Ahora vamos a ver brevemente cada. En las representaciones proposicionales de la CT es Active Control of Thought de Anderson, la estructura subyacente a la organización de la memoria supone que cada proposición se compone de 4 vectores. A uno de ellos lo denomina agente y nosotros podemos pensarlo como el sujeto de la oración, un objeto que lo podemos pensar como lo que se predice de ese sujeto, el predicado, una relación que lo podemos pensar como el verbo principal, y un atributo que puede ser un marcador de tiempo, de género, de número, de potencial. El agente, a su vez, se compone de un atributo y una categoría. Y el objeto se compone de un agente, una relación y un objeto. Fíjense que esto es interesante porque este último aspecto es lo que le otorga a la estructura modular de la frase, de la sentencia, la posibilidad de ser recursivo, ya que una oración que tiene un agente y un objeto, en el objeto puede contener a su vez otro agente, otra relación y otro objeto, y a su vez ese objeto puede contener otro agente, otra relación y otro objeto, y por lo tanto, como si fuesen dos espejos enfrentados, podría propagarse indefinidamente. Esto permite satisfacer la generación de infinitas frases, que es uno de los acertos que luego veremos con mayor detenimiento cuando estudiamos Chomsky. Acá tenemos un ejemplo que consiste en la oración: el delgado profesor creyó que los hombres vinieron de Marte. La descomposición, de acuerdo al diagrama que hicimos, es: el delgado profesor es el agente, el agente que es el profesor, la categoría es profesor, el atributo es el adjetivo que es delgado, creyó es el verbo principal, es la relación, y acá tenemos lo que les decía, la posibilidad de anidar oraciones dentro de la oración. Que los hombres vinieron de Marte, está el verbo secundario, que es venir, que establece la segunda relación, con un agente que es hombres, que a su vez tiene un atributo que es hombres en plural, y que vinieron de ¿dónde? De Marte, que es el objeto de la segunda parte de la oración subordinada. Con una estructura de este tipo, las redes proposicionales nos permiten hipotetizar cómo funciona la propagación de la activación de cualquier idea en la cabeza. Para eso hay ciertos supuestos, y es que la información se almacena en una red, que los nodos pueden ser activados o no, que un nodo activo que contacta con otro hace que este otro también se active, que naturalmente la fuerza de activación es variable y degradante, es decir, que cumple con el efecto abanico de cascada empobrecida, es decir, A le pega a B, pero le transmite menos información, B le pega a C y le transmite menos información de la que recibió, D le pega a E, a la cual le transmite menos aún información de la que recibió, y así sucesivamente hasta que prácticamente se extingue. El número de nodos activos
está limitado y se encuentra en una lista que indica cuáles son los que están activos. Las redes de dependencia conceptual fueron desarrolladas por Yankee Abelson, un psicólogo social y un informático por allá por los 70, y en realidad proponen que en realidad es suficiente 11 primitivas semánticas para dar cuenta de toda la producción lingüística y de todo sistema representacional. Entre ellos, dos actos mentales, como son transferir información y construir información, dos actos instrumentales, como son atender y producir sonidos, 5 acciones físicas, aplicar una fuerza, mover una parte del cuerpo, ingerir, expulsar y agarrar, y 2 cambios de estado, transferir un objeto y cambiar una relación abstracta. Con estas primitivas, que serían como las mínimas sentencias que existen en el absoluto en una máquina informática, en un programa informático, somos capaces de dar cuenta de la casi totalidad de expresiones que pueden surgir en las representaciones mentales. Yo quisiera hacer un pequeño comentario en esta teoría. Si bien el modelo como tal no tuvo una trascendencia que se haya desarrollado hasta estos días, como se basó fundamentalmente en la existencia de guiones, planes, metas, lo que se ha denominado scripts, así lo pueden buscar. Esto sí tuvo una derivación extraordinariamente potente en la clínica. Desde el marco teórico de la dependencia conceptual se han establecido técnicas de rehabilitación psicosocial altamente exitosos para enfermedades mentales graves. Por ejemplo, para enfermedades como esquizofrenia, donde puede haber existido una pérdida de la capacidad, digamos, de accionar social, se establecen guiones que la persona reaprende y que de pronto le permiten poder ir a un café, pedir el café, ver un partido en televisión, pagar y regresar a su casa sin meterse en problemas. Lo que no es poca cosa para una persona que se encuentra sumamente restringida. Los programas de rehabilitación psicosocial han tenido una expansión y una potencia de aplicación con un grado de éxito realmente extraordinario. La teoría de los rasgos semánticos, que nosotros luego veremos con mayor detenimiento, entiende que los conceptos son representados como listas de rasgos. Es decir, que en realidad hay una lista que se setea con diferentes valores para representar diferentes entidades. Por ejemplo, un gato tendrá 1 en se mueve, tendrá 1 en tiene pelos, tendrá 0 en tiene plumas, tendrá 0 en tiene alas, tendrá 1 en cuadrúpedos, tendrá 0,20 en nada de nadar, de modo tal que la representación de gato queda, como vemos más abajo, en una lista que es 1, 1, 0, 0, 1, 0,2, etc. Claro, hay rasgos que son definitorios, que son los que definen al objeto, y hay otros que son apenas característicos. Por ejemplo, que un gato maulle es definitorio, en cambio que sea blanco es apenas un rasgo característico, puede ser de otro color. Lo interesante de esta teoría es que la categoría no se almacena en la memoria como tal, sino que se calcula por comparación de rasgos cada vez que es necesario ser elicitado, es decir, cada vez que aparece el objeto físico en nuestra realidad sensible o aparece la evocación en nuestro proceso mental. Fíjense acá la comparación de dos entidades, de tres en realidad, pájaro, pollo y avión, como de acuerdo a que tengan alas, que tengan plumas y que vuelen, constituyen, de acuerdo a cómo se seteen estas propiedades, estos tres vectores que vemos a la derecha. El pájaro es 1, 1, 1, es decir, tiene alas, tiene plumas y vuela. El pollo tiene alas, tiene plumas y no vuela. Y el avión tiene alas, no tiene plumas y vuela. Esto
es una forma posible de representación que nosotros veremos luego con mayor detenimiento y que ha tomado un extraordinario impulso de la mano de las neurociencias cognitivas y de la neuropsicología. Los modelos de redes jerárquicas han sido sin duda los que han tenido el mayor éxito en la década de los 80 y los 90. Tienen una serie de supuestos. Aquí estamos viendo el modelo de redes jerárquicas que luego va a ser sustituido por un nuevo modelo de propagación de la activación, pero marcan una continuidad inclusive autoral. Supone que la red está constituida por nodos en donde se encuentran las etiquetas verbales que constituyen las representaciones conceptuales y rasgos que son propiedades que describen a estos nodos. Las propiedades que se inscriben en la parte más alta, por ejemplo en este caso el animal que respira, come y tiene piel, transmite sus propiedades al nivel inferior, es decir que el ave es un animal que tiene alas y plumas además de respirar, comer y tener piel. En el nivel más bajo, un espécimen particular de ave, que es el canario, puede cantar y es amarillo al mismo tiempo que tiene plumas y alas y tiene piel, come y respira. Los conceptos individuales entonces son llamados nodos, representados como por un conjunto de propiedades. Los conceptos están organizados en una jerarquía donde los más generales van al top y los más específicos por debajo. Las propiedades son almacenadas como rasgos en los niveles más altos posibles. Estos atributos luego se heredan hacia los conceptos subordinados. Esto hace una red económica en donde no se repiten propiedades. La verificación de una proposición es relativamente sencilla y tiene que ver con la distancia necesaria para responder una pregunta. La pregunta, ¿el canario es un ave? Y es rápida porque canario y ave están a distancia 1, mientras que canario es un animal que requiere 2 eslabones, es un poco más lento que canario es un ave. Y aunque a ustedes les parezcan mentira, efectivamente esto se puede verificar experimentalmente. Generó una gran euforia, un gran entusiasmo, porque además se encontró que en ciertas formas de demencia se solía perder información subordinada, por ejemplo la del canario, antes que la información supraordinada, ave. Además se encontraron formas específicas de agnosia, Warrington y Salis, por ejemplo en el paciente JBR, podía identificar cosas inanimadas, pero no podía identificar cosas animadas, mientras que el paciente YOT mostraba un patrón inverso. Entonces este modelo permitía explicar la pérdida de rasgos, es animado o es inanimado. Claro, hay una serie de problemas. Es difícil encontrar cuáles son los rasgos definitorios, los atributos definitorios de un concepto. Si nosotros pensamos en un juego, ¿qué es? ¿Una actividad psíquica como el solitario? ¿Una competencia entre oponentes como el ajedrez? ¿Comprende estrategias como jugar a piedra, papel y tijera? Una de las grandes dificultades fue la presencia de lo que se denominó efecto típico. Fíjense que si bien canario y avestruz están al nivel siguiente de ave, las personas cuando tenían que responder si un canario es un ave, tardaban muchísimo menos que si tenían que responder si un avestruz era un ave. A esta dificultad se la denominó el efecto típico. Y para salvarlo, el mismo autor, Collins, que en su momento había propuesto la versión inicial de la estructura jerárquica de las redes semánticas, conjuntamente con Isabel Loftus, hizo una adecuación de su teoría, incluyendo la idea de distancia semántica indicativa de similitud. Esta inclusión que hicieron en el modelo da cuenta. En esta teoría es que por primera vez aparece la palabra priming, que es el efecto de preparación
explicado en términos de propagación que debe desplazarse de un nodo hacia el otro para dar cuenta de la comprensión de una pregunta o de un fenómeno. Un concepto puede ser presentado como un nodo de la red donde sus propiedades como conceptos son representadas como vínculos etiquetados con otros nodos. Los vínculos tienen diferente peso según qué tan esencial sea el vínculo para determinado concepto. Esto es, si yo digo, el perro tiene pelos, bueno, de perro se propaga la activación a sus propiedades, entre ellas está la de pelo. En pelo activo propiedades, entre ellas está el hecho de que sea poseído por perros, y en la intersección de ambos es que se da el proceso de ensayo o comprensión. La propagación es decreciente e inversamente proporcional a la fuerza del vínculo en el camino. Por otra parte, cuanto más procesado sea un nodo, mayor es su activación. Esto es, si pensamos para todos los animales domésticos, estamos impactados porque en general son cuadrúpedos, son peludos, tienen ciertos comportamientos en común, y todo ello va activando la fuerza de vinculación con el nodo particular. Cuando se activa un nodo, luego se produce una propagación en paralelo. Esta activación decrece con el tiempo o la actividad. Si así no pasara, estaríamos en una hiperactivación en todo el mundo ideativo, cosa que sucede cuando las personas se encuentran en un estado confusional. Como comentario, si a alguien le interesa este tema, puede buscar hiperpriming, y va a encontrar allí que está descrito para situaciones de enfermedades mentales graves, fenómenos de este tipo. La intersección requiere un nivel de disparo. Cuando la activación de diferentes fuentes suman un nivel, se produce la evaluación positiva o la comprensión. La red semántica se organiza por líneas de similitud semántica. Cuanto más propiedades en común tienen dos conceptos, más próximamente se hallan. Los nombres de los conceptos son guardados en otra red, en una red lexical, en un diccionario, también conocido con el nombre del lexicón, que está organizado por líneas de similitud fonológica y ortográfica, no semántica. La persona puede controlar la actividad de la red semántica, de la red lexical o ambas. Esto lo puede hacer solo hasta cierto punto. Acá tenemos un ejemplo de cómo dice doctor en este ejemplo de red, rápidamente enfermera, hospital, dentista y fiebre son activados en paralelo, y de ahí se puede propagar hacia delirio, fiebre amarilla, de allí a verde y a pasto. El modelo de activación y de propagación de la activación da cuenta del efecto típico y da cuenta del efecto que se denomina priming semántico, al cual le vamos a dedicar una clase. Fíjense, si un sujeto ve estas dos palabras y debe decir si sí o si no cuando ambas palabras son reales. Doctor y pasto en esa red, sí es lento porque están relativamente lejos. Doctor y enfermera es rápido porque están muy cerca. Director y enfermera es algo que se hace en el experimento y solo de relleno porque es para chequear si la persona está prestando atención, ya que director no está en la red que vimos anteriormente. Finalmente, y para terminar la clase de hoy, quiero destacar que si bien se han descrito muchas formas, muchos tipos de relaciones semánticas, las clasificaciones han variado entre 6, 7 y 50, pero hay algunas que sin duda componen básicamente la memoria semántica. La relación lógica inferencial, la que nos permite hacer un silogismo. La relación analógica, llamada también identificación por el predicado, que es de sumo interés para los psicólogos. La relación analógica dice, si de A predico B y de J predico B, entonces A es igual a J. Esto es,
Si María es rubia y Marilyn Monroe es rubia, puede decirle a María, hola Marilyn Monroe. Y en realidad está en la base del chiste, está en la base de la propagación analógica, está en la base de la resolución creativa de problemas, pero también está en la base de las enfermedades mentales graves. También constituyen las redes semánticas y la memoria semántica, las relaciones topológicas, las que coexisten en el espacio y en el tiempo, esto es tan viejo como Aristóteles, las relaciones de oposición, como puede ser día y noche, blanco y negro, etc., las relaciones partonómicas, ojo-cara, rueda-auto, picaporte-puerta, y muchas otras relaciones, incluidas las que nosotros hemos entendido como buenas y sin embargo eran errores. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy, continuamos la próxima con priming y algunos otros antecedentes que son necesarios conocer para comprender después las clases de inconsciente cognitivo.